Imagina por un instante que todo lo que te han dicho sobre la democracia es una ilusión cuidadosamente construida. Te repiten que es el gobierno del pueblo, la expresión suprema de la libertad, el triunfo de la voz ciudadana sobre la opresión. Pero, ¿y si en realidad fuera el disfraz más perfecto de la tiranía? Platón lo advirtió hace más de 2 milenios. La democracia, ese sistema que aparenta dar poder a todos, termina siendo la antesala del caos. Porque cuando cada voz exige lo suyo, cuando cada deseo reclama su lugar, el pueblo deja de ser un cuerpo y se convierte en un campo de batalla de intereses. Y en ese ruido, en esa confusión, surge un líder que promete orden, que promete justicia, que promete escuchar al pueblo. Y entonces la democracia, con su máscara amable, abre el camino al tirano. Hoy nos dicen que elegimos libremente, que nuestra voluntad se convierte en ley con un voto. Pero Platón se reiría de nuestra ingenuidad. Lo que realmente elegimos no es la verdad ni la justicia, sino el mejor actor en el teatro de la política. El pueblo cree tener poder, pero lo único que tiene es la ilusión de participar en un juego diseñado para manipular sus pasiones. La democracia no es la victoria del pueblo, sino su engaño más perfecto. Y cuando la masa, embriagada por la sensación de poder, exige cada vez más libertades sin disciplina, sin guía, sin filosofía, el desenlace es inevitable, la anarquía primero, y luego, la tiranía. En este viaje, seguiremos el pensamiento de Platón para desnudar el mito moderno de la democracia. Veremos cómo el supuesto poder del pueblo se convierte en el arma que lo esclaviza. Y descubriremos la verdad incómoda, que la democracia, sin sabiduría, es simplemente la antesala del despotismo. Platón comprendió algo que hoy preferimos ignorar, que la mayoría no siempre busca lo justo, lo verdadero ni lo bueno, sino lo que satisface sus deseos inmediatos. Y aquí yace la trampa mortal de la democracia. El pueblo, seducido por promesas de placer y libertad ilimitada, puede terminar eligiendo a los peores líderes, aquellos que saben manipular las pasiones más bajas. En la República, Platón describe cómo la democracia surge cuando el pueblo, cansado de la tiranía, exige igualdad absoluta. Nadie quiere obedecer a nadie, todos reclaman el mismo poder. Y la sociedad se fragmenta en un caos de opiniones donde la verdad se vuelve irrelevante. La libertad sin medida se convierte en anarquía, y esa anarquía abre el camino al peor de todos los regímenes, la tiranía. Lo que Platón denuncia no es la libertad en sí misma, sino su corrupción. Cuando la democracia degenera, ya no gobierna la razón, sino el capricho colectivo, y el capricho colectivo es como un mar embravecido, impredecible, violento y capaz de arrastrar a cualquiera que intente resistirse. ¿No es acaso lo que vemos hoy en nuestros sistemas modernos? Gobiernos que no construyen naciones fuertes, sino que alimentan el vicio de las masas, prometiendo lo que saben que no cumplirán, porque la meta no es la justicia, sino mantenerse en el poder. El político se convierte en comerciante de ilusiones, y el pueblo en un cliente hambriento de mentiras que lo hagan sentir poderoso. Platón lo advirtió. Cuando la multitud se convence de que su deseo es ley, la democracia ya no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno del engaño. Y el que mejor engaña, reina. La paradoja de la democracia, según Platón, es que se construye sobre la idea de la igualdad, pero termina nivelando hacia abajo. En el afán de otorgar a cada ciudadano el mismo derecho de decidir, se coloca en la misma balanza al sabio y al ignorante, al prudente y al imprudente. Es como si en un barco en medio de una tormenta, el capitán experimentado y el marinero borracho tuvieran el mismo poder de voto para decidir hacia dónde girar el timón. Platón veía en esto el germen de la tiranía, porque cuando la multitud, sin preparación, sin visión, sin conocimiento del bien común, se convierte en juez absoluto, lo que emerge no es la sabiduría colectiva, sino la suma de pasiones, caprichos y resentimientos individuales. El pueblo,
Al creer que ejerce poder, se convierte en presa fácil de los demagogos, aquellos que con palabras dulces y promesas seductoras saben halagar a la masa, dirigirla, manipularla y usarla como instrumento para su ambición. La democracia, para Platón, era peligrosa porque confunde la libertad con el libertinaje, y el derecho a decidir con el derecho a imponer el deseo propio. En esa confusión, el ciudadano cree ser libre, pero en realidad va abriendo las puertas a un poder mucho más oscuro, el del tirano disfrazado de defensor del pueblo. Y si observamos con cuidado nuestra actualidad, notamos que Platón tenía razón. Hoy vemos cómo candidatos sin preparación, pero con un dominio del arte de la retórica, ascienden al poder no por sus méritos, sino porque saben despertar emociones en las masas, odio contra unos, esperanza ilusoria para otros, miedo para todos. La masa cree elegir, pero en verdad está siendo conducida hacia el sacrificio. Platón advertía que la democracia no es necesariamente la encarnación de la libertad, sino su caricatura más peligrosa, porque cuando el pueblo cree ser libre, en realidad está encadenado a ilusiones cuidadosamente diseñadas. La libertad, en este sistema, se confunde con la licencia, hacer lo que se quiera, cuando se quiera, sin orden, sin virtud y sin límite. Pero Platón, en la República, nos recuerda que esa libertad absoluta no conduce a la plenitud, sino al caos. Y en ese caos es donde los tiranos encuentran la oportunidad de nacer. La advertencia de Platón sigue viva. La democracia no muere de un golpe externo, sino de un exceso interno, de la pasión desmedida, del populismo, de la incapacidad del pueblo para gobernarse con prudencia. Su enseñanza es clara: sin sabiduría, la democracia se pudre desde adentro, y el poder del pueblo se convierte en su propia tiranía. El desafío de nuestro tiempo no es abolir la democracia, sino elevar la conciencia del ciudadano, formar mentes críticas y fortalecer instituciones que no se dobleguen ante las pasiones colectivas, porque sólo así, el poder del pueblo dejará de ser su engaño y podrá convertirse en su verdadera fuerza. Miremos a nuestro presente. Creemos elegir, pero nuestras elecciones son moldeadas por algoritmos invisibles que deciden qué vemos, qué pensamos, qué sentimos. Se nos ofrece un menú infinito de opciones, pero todas ellas han sido previamente filtradas por manos ocultas. El ciudadano cree que su voz cuenta, pero en realidad su voz ha sido domesticada, dirigida, encadenada. ¿No es eso acaso la verdadera tiranía disfrazada de democracia? La paradoja que Platón anticipó resuena con fuerza hoy. La democracia, al prometer libertad total, termina por diluir los principios que sostienen a la sociedad. La virtud se vuelve irrelevante, la sabiduría queda relegada, y lo único que importa es el grito más fuerte, la opinión más viral, el deseo inmediato. En ese escenario los gobernantes no son sabios, sino actores que interpretan lo que el pueblo quiere escuchar. Y así, lentamente, la democracia se convierte en un teatro donde todos creen participar, pero en el que nadie gobierna realmente. Platón diría que este espejismo no es accidental, sino el camino natural de una democracia sin control. Una caída lenta hacia la anarquía, donde la libertad termina devorándose a sí misma. Y cuando la anarquía hace imposible la convivencia, entonces surge la figura del hombre fuerte, el salvador, el tirano. La libertad absoluta, paradójicamente, da a luz al poder absoluto. Platón no odiaba la democracia porque sí, ni porque quisiera que unos pocos gobernaran a todos. La cuestionaba porque entendía que detrás de la apariencia de libertad se escondía un nuevo tipo de esclavitud, la tiranía del deseo colectivo. Piénsalo, en una democracia todos creen tener voz, todos piensan que su opinión cuenta, todos sienten que participan en el rumbo de la sociedad. Pero en realidad, ¿qué ocurre? La mayoría se deja arrastrar por pasiones, impulsos y emociones momentáneas. El pueblo no razona en profundidad. Grita, exige, castiga y aplaude según lo que su estómago, su miedo o su deseo dicten. Es ahí donde surge el verdadero problema.
Porque la democracia, al no tener una guía filosófica o un orden jerárquico de valores, se convierte en un terreno fértil para que aparezca el demagogo, ese maestro del engaño que sabe manipular los deseos de las masas y disfrazar su ambición de defensa del pueblo. El pueblo, creyendo que gobierna, en realidad entrega su poder a quien mejor lo seduce con promesas. Platón lo explica con crudeza. La democracia es el preludio de la tiranía. El pueblo, embriagado de libertad, acaba destruyendo los límites y las normas. La autoridad desaparece, el respeto se derrumba, la disciplina se convierte en un recuerdo, y en medio de ese caos, surge la figura del Salvador, del líder fuerte que promete orden y estabilidad. Así, lo que nació como un grito de libertad termina transformándose en cadenas aún más duras. La democracia, entonces, no es un fin en sí mismo, sino una ilusión. Un disfraz de poder compartido que, tarde o temprano, desemboca en el dominio absoluto de uno solo. Y lo más perverso es que el pueblo mismo lo pide, lo desea, lo exige. Esa es la trampa perfecta, creer que eliges tu destino cuando en realidad eliges a tu verdugo. Platón veía con claridad algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Cuando todos tienen el mismo derecho a gobernar, el gobierno termina en manos de aquellos que gritan más fuerte, no de los que piensan más profundo. La democracia, bajo la máscara de igualdad, se convierte en un mercado de pasiones donde gana el que sabe encender los deseos de la multitud, aunque no tenga sabiduría ni virtud. Y aquí radica la tragedia. El pueblo cree que elige libremente, pero en realidad está siendo arrastrado por la corriente de sus emociones más bajas. Piénsalo. ¿No es acaso lo mismo que sucede hoy, donde los líderes no ofrecen un ideal de grandeza, sino promesas inmediatas, frases fáciles, consignas vacías? El pueblo, seducido por esas palabras, entrega el poder no al mejor, sino al que mejor sabe mentir. La democracia se convierte así en un teatro, donde cada político actúa para el aplauso, no para la justicia. Y cuando los aplausos callan, lo único que queda es la decepción y la corrupción. Platón lo advirtió. La democracia no es el fin de la tiranía, sino su antesala. Porque cuando todo se permite, cuando todos mandan y nadie obedece, cuando el orden se disuelve en nombre de la libertad, surge inevitablemente el caos. Y del caos nace el tirano, el hombre fuerte que promete devolver el orden, aunque sea al precio de encadenar al pueblo. Lo irónico es que fue el pueblo mismo quien, con su libertinaje disfrazado de democracia, preparó su propia prisión. Platón, en su obra La República, ya advertía que la democracia, aunque aparente libertad, es en sí misma el camino directo hacia la tiranía. Según él, cuando el pueblo se acostumbra a elegir en función de pasiones, deseos inmediatos y promesas fáciles, abre sin saberlo la puerta al hombre fuerte que promete orden, justicia y estabilidad. Esa figura, inicialmente aclamada como salvadora, termina convirtiéndose en tirano. Ejemplos modernos muestran que Platón no estaba equivocado. Hoy vemos cómo, en distintos países, los líderes populistas se aprovechan del discurso democrático para conquistar a las masas. Hablan en nombre del pueblo, prometen acabar con la corrupción o con las élites, pero en el fondo lo que buscan es consolidar un poder personal cada vez más centralizado. Líderes de América Latina, Europa y otras regiones del mundo se han valido del voto popular para instalar gobiernos que restringen libertades, controlan los medios y manipulan las instituciones. El engaño radica en creer que la mayoría siempre tiene la razón. Platón sostenía que las masas, guiadas por emociones y no por la razón, terminan siendo presas fáciles de los discursos seductores. Y es allí donde la democracia degenera, cuando el pueblo, cansado del desorden y la corrupción, pide un salvador sin darse cuenta de que está entregando su libertad. En la era digital, este fenómeno es aún más evidente. Las redes sociales actúan como un escenario de manipulación masiva,
donde los discursos simplistas y emocionales dominan sobre los razonamientos profundos. La opinión pública se convierte en un campo de batalla en el que gana quien logre captar la atención con mensajes virales, no necesariamente con ideas verdaderas o justas. La democracia, entonces, se convierte en un espectáculo donde la manipulación reemplaza al debate racional.